El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU tienen el agrado de presentar a mi querida esposa Rosita Baker de Moreno con la lección de escuela sabática regular. En la serie Feliz para Siempre. Buenos días, amor, el tiempo es suyo. Bendiciones. Buscando algo que me acaba de ocurrir buscar. Bueno, si no lo encuentro es porque el Señor no quiere que lo encuentre. Así que damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana, algo bastante fresca, tengo que admitir. Y vamos a entrar en materia porque este día nos va a, yo diría, a dar un poquito más de luz en cuanto al estudio de la epístola a los Efesios. Así que vamos a entrar en materia porque, wow, cada día me sorprendo más de lo que el Señor nos está mostrando a través de la epístola a los Efesios. Vamos a compartir la presentación que tenemos preparado y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos todos estar en sintonía, en frecuencia con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos el aliento de vida en estos momentos. Que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, es nuestro profesor por excelencia. Sin él no podríamos comprender la palabra de Dios. Él fue el que inspiró a los santos hombres de Dios a escribir la palabra. Y es él el mejor para interpretar, darnos a conocer cuál es el mensaje por la cual se escribió la palabra. Que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo, que nosotros también podamos estar atentos a la instrucción que el Espíritu Santo nos quiere dar en esta mañana. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, sin olvidar que el autor le puso un título un poquito más largo, y el título que él le puso fue Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? Y considero, y es yo digo que el sentir de mi corazón, que nosotros estamos ahora mismo en tiempos de prueba permanente. No sé si esa frase exista, tiempos de prueba permanente, pero siento que como que a medida, y no es como que, sino que a medida que se acerca la segunda venida de Jesús, el pueblo de Dios está siendo probado y esa prueba está aumentando en intensidad. No sé si estoy dando a entender a qué me refiero con tiempos de prueba permanente, la intensidad con que el enemigo nos está atacando también ha aumentado. Él sabe que le queda poco tiempo, sabe que Jesús ha de venir muy pronto, aunque nadie sabe la hora ni el día de la segunda venida de Jesús. El Señor nos dejó suficientes señales en su palabra para saber qué tan cerca estamos de ir a casa. Y siento en mi corazón que a medida que nos acercamos al acontecimiento más grande de la historia de este mundo, la segunda venida de Jesús, los tiempos de prueba se van a hacer más frecuentes y van a aumentar en calor, en intensidad. Por ende, en estos momentos particulares de la historia de este mundo, es necesario que tú y yo nos aferremos a las promesas de Dios. No nos soltemos de la mano de nuestro amante Salvador.
permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Si David hubiese sabido que su suegro lo iba a perseguir por tanto tiempo, yo creo que ni siquiera se casa con la hija. Yo no sé. Hay veces que yo me pongo a pensar, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos advierte el peligro que estamos por enfrentar. Sin embargo, a pesar de las advertencias de la palabra de Dios, nosotros andamos por la vida como que, eso no es conmigo. Eso está en el futuro. Eso, de aquí a que venga eso, ya yo estaré descansando en el Señor. Y tomamos la vida a la ligera y no nos damos cuenta que el tiempo, y voy a decir lo que voy a decir conforme a lo que yo insisto que nos faltó en esa guía de estudio de administrar los recursos del Señor hasta que Él venga. Un recurso que no estudiamos, que yo lamenté, digo, nos faltó el uso adecuado del tiempo. El tiempo que tú y yo no utilizamos sabiamente no regresa. Oportunidades que se nos presentaron en el pasado no se vuelven a presentar. Por ende, esta guía de estudio nos está llevando a que nosotros podamos administrar sabiamente el tiempo, preparándonos para el futuro, preparándonos para la siguiente prueba, preparándonos para la siguiente crisis, el siguiente desafío. Necesitamos aprovechar el tiempo sabiamente. No es hora para estar, no sé si es correcto decir, pero malgastando el tiempo. Usted sabrá cómo malgasta el tiempo. Yo sé cómo yo malgasto el tiempo, haciendo cosas que de nada me sirven. Así de sencillo. En mi vida particular, yo me doy cuenta cuando estoy malgastando el tiempo. Y de una vez que me doy cuenta, digo, no, tengo que levantarme y tengo que hacer algo más productivo. No puedo pasar el tiempo, pasatiempo en cosas que no edifican ni me ayudan en mi preparación para el gran acontecimiento de esta historia, la segunda venida de Jesús. Si tú y yo aprovechamos el tiempo correctamente, cuando llegue el tiempo de angustia, como le pasó a David, tú puedes invocar, puedes clamar a Dios y puedes tener la plena seguridad de que Dios te va a escuchar. Ahora, pregunto yo, y pasa, ¿qué tal si tú decides simplemente llevar la ropa de cristiano cuando vas a la iglesia y después de eso te la quitas y pasas por un momento de prueba? ¿Será que el Señor escuchará cuando clames a Él? Aquí este salmo me dice que en su angustia David clamó a Dios y Él escuchó desde su templo. Dice que su clamor llegó a sus oídos. Yo tengo en mi Facebook una serie de citas que dicen que el Señor no escucha a aquellos que simplemente se han desconectado de Él. Sin embargo, como Dios es fiel a su palabra, Él sí escucha. Y eso parece una contradicción. ¿A quién no escucha? No escucha a aquel que repetidamente lo ha rechazado y ha cometido el gran error de pecar contra el Espíritu Santo. A ese ya no hay por dónde. Pero mientras que tú y yo no hayamos ido tan lejos, tenemos la gran oportunidad de estar ante el trono de gracia para hallar oportuno socorro.
Preparémonos para los tiempos de prueba que se avecinan y que se van a aumentar en intensidad. Aprovechemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y que cuando llegue el momento de prueba como le llegó a David, podamos tener la plena seguridad que si clamamos a Dios, Él escuchará desde su santo templo. Interesante esto. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, sigamos adelante. El propósito de la guía de estudio de la epístola a los Efesios es llevarnos a experimentar el primer amor. Sí, ese puppy love es lo que decíamos en inglés, para ese amor del tu primer amor. La primera vez que tú te enamoras nunca será igual. No se repite, porque es la primera. Y después de la primera, si viene la segunda, la tercera, la cuarta, no es igual a la primera. Así que Dios quiere que nosotros estemos permanentemente en comunión con Él, experimentando el primer amor. Que ese primer amor nunca se apague, que la intensidad del fuego de ese primer amor siempre permanezca y que permanezcamos en el gozo de la salvación en Cristo. Solo Dios puede hacer eso. Nosotros no tenemos manera de experimentar este primer amor ni el gozo de seguir a Jesús sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo es a través del Espíritu Santo que tú y yo podamos mantenernos unidos a nuestro Padre Celestial, a nuestro amante Salvador Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Porque como dijo Jesús en su oración en Juan 17, es su deseo que nosotros y ellos, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estemos unidos, que seamos uno como ellos son uno. Esa es la oración de Jesús. Nosotros oramos todo el tiempo pidiendo de todo. ¿Por qué no darle respuesta a hasta donde yo sé, la única oración que Jesús hizo en donde nos incluyó a nosotros? Pónganse a pensar. Jesús oró en varias ocasiones. Las oraciones que más sobresalen fue su oración en el Getsemaní, donde nuestra salvación pendió de un hilo. Y antes de esa oración fue la oración en Juan 17, donde pidió que tú y yo seamos uno en Él, así como Él es uno con su Padre. Y a mí me gustaría darle respuesta a la oración de Jesús hoy. Que Él y yo podamos ser uno y que Él se pueda gozar de saber que es nuestro deseo contestar su oración. Así como Él, por regla general, y digo por regla general, porque de que contesta, pero hay que ver la respuesta, ¿verdad? Pero Él se la pasa contestando nuestras oraciones todo el tiempo. Qué bonito sería agradar a Jesús contestando su oración. Él lo está esperando que tú y yo vayamos a Él y que contestemos su oración, de que podamos ser uno con Él. Y cuando llegamos a ser uno con Él, que el Espíritu Santo vive en nosotros y ya no viva el yo, sino que viva Cristo en nosotros. Entonces, el experimentar el primer amor y el gozo de seguir a Jesús será algo permanente. No solamente en tiempos de bonanza, sino también en tiempos difíciles. Así que esta semana estamos aprendiendo a estar unidos, pero unidos horizontalmente. En las lecciones anteriores empezamos a ver, y digo yo, a mojarnos los pies porque yo sé que eso es más profundo, cómo mantener la unión en Cristo, o sea, mantener la unión vertical. Ahora, a partir de esta lección, estamos aprendiendo
a cómo mantener la unión vertical, pero que esa unión vertical se vea reflejado en nuestra unión horizontal como cuerpo unificado de Cristo. Y la lección de esta semana tiene 3 temas principales. La primera es que la unidad de la iglesia es esencial para la identidad, la vida y la misión de la iglesia. Una iglesia que no tiene identidad, por regla general, pierde el rumbo. Se le olvida quién es. Y es igual que nosotros a nivel individual. Si nosotros no sabemos quiénes somos, ni siquiera, disculpen, el no saber quién eres o quién soy nos deja sin identidad, nos deja sin rumbo, nos deja a la deriva. Estamos sin propósito. Y sigo insistiendo, estudien este libro. Es un capítulo por día y en 40 días usted debe, digo yo, debe, porque en la primera vuelta que yo estudié, creo que apenas me estaba mojando los pies. Tuve que hacer una segunda vuelta para entonces realmente compenetrarme y comprender cuál era el propósito de Dios para mi vida. Y muchas veces he tenido que recurrir nuevamente al libro para mantenerme en rumbo. No sé si eso tiene sentido. Tú puedes conocer tu identidad, puedes conocer tu propósito, pero suceden cosas en la vida que tienden a tratar de desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Y en algunas ocasiones he tenido que regresar al libro porque el libro te lleva a escribir cuál es la misión que Dios te ha asignado. Y regreso y la miro y digo, ajá, este es el rumbo en donde yo debo estar. Estas distracciones están procurando desviarme del rumbo. Debo mantenerme con los ojos puestos en Jesús y mantenerme dentro del camino que Él puso para mis pies. Así que es importante. La unidad de la iglesia es esencial. Cada uno de nosotros con sus dones y talentos está nutriendo el cuerpo de Cristo. Y es importante que a través de esa nutrición, ese alimento, nos mantengamos unidos a la fuente del alimento, que es Cristo Jesús. La unidad de la iglesia, en segundo lugar, se logra cuando nosotros mantenemos la vista en el ejemplo. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dado su ejemplo de cómo ellos, siendo 3 personas totalmente diferentes, se mantienen unidos en propósito, se mantienen unidos para lograr la salvación de nosotros. Cada uno está realizando su función. Las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son totalmente diferentes, pero aún en medio de la diversidad, ellos se mantienen unidos. Y con su ejemplo, nosotros también podemos aprender a mantenernos unidos. Y el tercer tema de esta lección 7 del cuerpo unificado de Cristo es que a través de los dones nosotros mantenemos la unidad, la vida y la misión de la iglesia. Así que hemos estado viendo la primera y la segunda. Hoy vamos a meternos un poquito más de lleno en el tercer tema, los dones espirituales. Y el versículo a memorizar para esta semana justamente tiene que ver con uno, o mejor dicho, los 2 versículos principales que vamos a estar estudiando hoy en detalle, que nos dice lo siguiente: y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó, interesante, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a estar desglosando, desmenuzando estos 2 versículos para comprender cuál es el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando, porque Él fue el que repartió los dones. Así que para hoy tenemos los dones
del exaltado, de Jesús exaltado, perdón. Y vamos a iniciar con una pregunta. Se nos dice que sobre la base del Salmo 68, 18 que vimos ayer, Pablo concluyó la descripción de que el Jesús resucitado, exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. Y eso lo vimos en Efesios 4:8. La pregunta es, ¿qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Y vamos a estar analizando Efesios capítulo 4 para aquellos que no tienen la guía de estudio, versículos del 11 al 13. Me llamó la atención esta figura en donde esta joven, creo yo que se llama Aura Isabel, porque eso es lo que aparece aquí. Ella dice, si tú tienes, y mejor dicho, si eres maestro de niños o adolescentes en la iglesia, no significa que tienes un cargo, significa que Dios te ha dado un ministerio. Y me llamó tanto la atención porque nosotros, por lo menos los que estamos en la iglesia adventista del séptimo día, hablamos de que, ay, ¿qué cargo te tocó este año? Bueno, a mí me tocó este cargo y me tocó el otro cargo. Nunca hablamos de que el Espíritu Santo nos dio un ministerio. Y sería interesante